tal cual como lo dice el texto, el presupuesto es un estimativo de costo que es anticipado al proyecto. Siempre los presupuestos se hacen antes de la ejecución de un proyecto en la forma de unos documentos en donde lo más relevante y lo importante es relacionar un ítem de costo versus unas cantidades. Las cantidades ya ustedes hemos pasado la primera parte del semestre midiéndolas, en donde nosotros tenemos que saber cómo se hacen cada uno de los elementos, tanto arquitectónicos como estructurales, de esas cantidades. Ejemplo de esto, si ustedes tienen que hablar sobre zapatas, pues tienen que saber cuál es el procedimiento constructivo de la zapata, qué lleva una zapata, cómo se construye una zapata y lo principal y fundamental, cómo se interpreta desde el punto de vista arquitectónico y estructural una zapata desde un plano estructural. Entonces, ustedes tienen que coger toda esa información, recopilarla y hacer un presupuesto. ¿Por qué tienen que hacerla de esa manera? Porque tal cual como lo está diciendo aquí esta parte, es un estimativo de costos anticipado del proyecto. Los presupuestos se fundamentan sobre planos estructurales sobre todo. O sea que la interpretación de los planos es fundamental. La interpretación de los planos, saber cómo se expresa, cómo se dibuja una escalera, cómo se expresa una placa, cómo se expresa y se dibuja una columna fundamental a la hora de medirla y cuantificar las cantidades de obra. Acuérdense de que los planos, tanto arquitectónicos como estructurales, no pueden estar supeditados a interpretaciones en plural, sino a una sola interpretación. Es decir, lo que el autor quería mostrar es lo que usted debe interpretar. No es que varios de nosotros cojamos el mismo plano y cada uno entienda una cosa diferente. Tenemos que entender lo mismo. Las mismas cantidades, las mismas cotas, la misma forma, las mismas rayas, etc. Entonces, con base en esos planos, y eso se hace siempre antes de ejecutar el proyecto, nosotros fundamentamos y hacemos lo que se llama presupuesto. Para completar el presupuesto ahora mismo, como están ustedes, ¿qué nos falta? Colocarle precio a cada una de esas cantidades de obra, que es lo que yo le voy a enseñar de aquí a que finalice el semestre. Es decir, nos falta el ítem de costo. Entonces, en un minuto que todavía está entrando gente. ¿Dónde me quedé? Bueno, con base en ese presupuesto, se hace un inventario de recursos. Es decir, para la cimentación necesitamos X cantidad de cemento, Y cantidad de acero y tanta cantidad de materiales pétreos. Fíjense, con base en estos presupuestos, nosotros podemos proyectar. Vamos a abrir una clase. Sé que aquí hay pizarrón, pero no me gusta utilizar pizarrón de Meet. Para mí es más fácil utilizar esto. Digamos que esto es un histograma que vamos a tener nosotros ahí. Los recursos, digamos vamos a achicar un poquito esto. Ancho de columna, vamos a ponerla de 5. Perfecto. O sea que esta raya la vamos a alargar más. Por ejemplo, en las etapas iniciales, hablemos, ya le ponemos nombre a eso, no se preocupe.
Digamos que esta, vamos a combinar celdas, ajustar, y vamos vertical. Estas son las etapas preliminares. ¿Qué son las etapas preliminares? Vamos a alinear aquí. Así. ¿Qué son las etapas preliminares? Vamos a definirlas aquí. Son localización. Vamos a escribirla en mayúscula, en minúscula. Localización, descapote, replanteo, excavaciones. Excavaciones todas. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué recursos son los que necesitamos en estas etapas preliminares? A ver, díganme. Don Edgar Arroyo, dígame, por favor. En estas etapas preliminares que estamos viendo, vamos a guardar esta como una clase número Universidad de Sucre, escritorio. Fase número 1 de presupuesto. ¿Quién quiere aportar algo, por favor? ¿Quién me dice en estas etapas de preliminares, que son localización, descapote, replanteo, excavaciones, cuáles son los recursos, cuáles son los materiales? ¿Qué creen ustedes que nos vamos a gastar en estas etapas? ¿Alguien que diga algo? La maquinaria, profe. ¿Quién? Gregorio Chona. ¿Cómo así que las maquinarias? Bueno, pero descríbemela, por favor. Por ejemplo, en el descapote, el consumo en horas que se debe tener, o sea, la maquinaria para hacer el descapote. Listo. Maquinaria para hacer el descapote. Entonces, el recurso que necesitamos aquí es la maquinaria. Normalmente es un bulldozer. Sí, normalmente es un bulldozer. ¿Qué más? En la localización que necesitamos aparatos de topografía y su cuadrilla. En el replanteo necesitamos aparatos de topografía, si es posible, herramientas menores y una cuadrilla. Y en las excavaciones, pues necesitamos la maquinaria adecuada, si la vamos a hacer, maquinaria adecuada o a mano en su defecto. ¿Cierto? Si la vamos a hacer así. Cerramiento y bodega. Hasta ahí en los preliminares. Cerramiento. Vamos a poner esto aquí arriba. Denme un minuto. Vamos a cortar esto. Cortar. Pegar. Digamos que vamos a hablar de cerramiento. La bodega, excavaciones y eso, vamos a ponerla aquí. El cerramiento, vamos a poner bodega. Bodega o almacén. Listo, muy bien. ¿Qué más? Lo que yo quiero es que ustedes me describan cuáles son digamos, los recursos que necesitamos aquí. Entonces podemos colocar acá, combinar celda, descripción, y acá podemos hablar sobre los recursos. ¿Cierto?
Descripción, eso. Entonces, descripción y los recursos. Dentro del cerramiento, ¿qué recursos necesitamos? Necesitamos los materiales. Materiales y cuadrillas. En la bodega o almacén necesitamos materiales y cuadrilla. También necesitamos las materiales, herramientas y cuadrilla. Y aquí necesitamos también lo mismo, materiales, herramientas, equipos. Estos son los preliminares. Listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí básicamente lo que necesitamos es mano de obra. Pues, ¿qué equipo necesitamos nosotros aquí? Los equipos que necesitamos básicamente van a ser, haciendo una recopilación de todos estos preliminares, necesitamos un bulldozer. Necesitamos un... ¿Listo? ¿Por qué no escribe? No entiendo por qué no escribe aquí. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. Necesitamos un bulldozer. Necesitamos los materiales. Necesitamos y las cuadrillas. Es decir, que los recursos que necesitamos nosotros en estos momentos son pocos. Quitando el bulldozer. Y otra cosa, no es que necesitemos el bulldozer durante mucho tiempo. El bulldozer solamente lo necesitamos para hacer el descapote y el bulldozer lo necesitamos aproximadamente unas pocas horas. De pronto mediodía, unas 4 a 5 horas para hacer el descapote. Digamos, tenemos un lote pequeño de 10 por 20. Eso lo hace un bulldozer en 2-3 horas. Entonces, digamos que en las etapas preliminares el consumo de recursos es bastante pobre. Por eso, fíjense, aquí en esta gráfica podemos colocar recursos y acá tiempo. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Vamos a colocar esto, copiar formato. Yo sé que va a cambiar de color, pero bueno, no importa. Vamos a ponerlo amarillo. Digamos que viene ahora la cimentación. Cimentación. Vamos a poner las entradas. Cimentación. Entonces, fíjense, en la cimentación, ¿qué necesitamos? Necesitamos todos los materiales. Necesitamos todos los equipos. Necesitamos la mano de obra, las cuadrillas. Pero hay un pequeño detalle. Fíjense ustedes. A pesar de que en la cimentación ya están los huecos hechos, a pesar que la cimentación tiene apenas 3 ítems aquí, materiales, equipos y cuadrillas. Y acá en los preliminares tenemos cerramiento, localización, descapote, etcétera. Acá en la cimentación, por ejemplo, vamos a colocar las actividades. Cimentación tenemos solado, zapatas, vigas de cimiento. Vamos a ver si tiene sobrecimiento. Listo. A pesar de que de pronto aquí tenemos, fíjense, aquí apenas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades y acá apenas 4 actividades. Acá el consumo de recursos del solado van a ser materiales, equipos, cuadrillas, todos, los 3.
o los 4 van a consumir lo mismo. Materiales, equipos, cuadrillas, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué acá esto consume más recursos? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice el por qué? Que a pesar de que los preliminares tienen más actividades, inclusive aparece un bulldozer, ¿por qué la cimentación, que tiene menos actividades, consume más recursos? ¿Quién me dice el por qué? ¿Quién me dice el por qué? Pero la mano de obra ya no sería un poco más costosa. No, porque básicamente vamos a utilizar maestros o ayudantes, oficiales y ayudantes. O sea, la mano de obra es la misma. No hay una obra todavía. El material no es el que cambia, acá el material. Claro que sí, el material. Fíjense ustedes físicamente nosotros en los preliminares que hacemos. Nosotros no erigimos edificios. Nosotros no hacemos nada en los preliminares. En los preliminares que hacemos, cogemos una serie de listones de madera y hacemos el cerramiento. Los listones de madera son económicos. Cogemos una lona verde y hacemos el cerramiento. La localización es básicamente una topografía con aparatos de topografía y me dice aquí está esto, aquí están estos puntos, estos son los VM. El descapote viene una máquina y arrasa con todo lo que está en el lote. No estamos colocando nada, fíjense. El replanteo lo mismo, en las excavaciones viene una máquina y hace unos huecos. Y en la bodega podemos utilizar, como vimos en clase, material reciclado o material de relativamente bajo precio como la madera, como zinc, como superboard, dependiendo, y los techos. Pero ya cuando nosotros entramos a la cimentación tenemos que comprar acero y cemento. Y tenemos que comprar materiales pétreos. Es decir, tenemos que comprar arena, triturado, cemento, acero, alambre. Y ahora mismo este señorcito está costoso. Este señor, solamente el acero está entre 6,000 y 7,000 pesos el kilo, sin figurar. O sea, el acero figurado ahora mismo está alrededor de los 7,000 a 8,000 pesos. Eso tuvo un disparo de más del 100% en los precios, debido a muchas consideraciones que no vienen al caso ahora. Es decir, que hacer un metro cúbico de concreto de una zapata reforzado no vale menos de 800,000 pesos, en donde hace 3, 4 meses costaba 600. Hagamos un ejemplo. Un metro cúbico de concreto, 1, 2, 3. Nosotros vamos a hacer ese APU. Tiene ¿qué? Tiene 7 bolsas de cemento. Tiene 0.56 metros cúbicos de arena. Y tiene 0.84 metros cúbicos de piedra o triturado. Y pongamos 200 litros de agua. Precio. El cemento vale 25,000 pesos más 25,000 por 7. Coloquemos precio aquí. La arena vale 50,000 pesos, 0.56 por 50,000. Tenemos 28,000. Más 0.84 por 90,000 pesos que vale triturado puesta en obra, 75,000. Y el agua vale unos 40 pesos, 20 pesos, más 20 pesos por 200. Estamos hablando de 4,000 pesos. Si tú haces la suma, no llega ni siquiera a los 300. Es decir, aquí faltaría la mezcladora, claro está. Ponle tu mezcladora.
Ponle tu mezcladora a 10.000 pesos por metro cúbico. Tendríamos entonces este más este. Estamos hablando de 300.000 pesos. Ahora, tú vas a hacer una zapata, vas a hacer un muro de contención. El muro de contención tiene, además del material tiene formaleta. La formaleta puede estar alrededor de unos 20-30.000 pesos por metro cúbico. Esto es lo que vale un metro cúbico de concreto de 3.000 PSI. Hecho y fabricado en obra. Solamente el concreto. Nada de acero, nada de nada. Ahora, tú vas a hacer un muro de contención que tiene probablemente entre 100 y 120 kilos de acero por metro cúbico, más 120 kilos por metro cúbico. Pongamos 100 kilos, pongamos 80 kilos, más 80 kilos de acero por metro cúbico, a 8.000 pesos el kilo, hecho en obra. Estamos hablando de 640.000 pesos. Y mete la mano de obra que no vale menos de 150, no la hechura del concreto, sino la hechura del muro. Y métele unos 20.000 pesos de formaleta por metro cúbico. Fíjate, aquí estamos sumando el material, sumando el acero, sumando la mano de obra y sumando la formaleta. Esto te da casi 1 millón de pesos, más de 1 millón de pesos. O sea que el metro cúbico, ya esto es un metro cúbico de muro hecho. Un metro cúbico de muro es la diferencia entre... Una pregunta, ¿la mano de obra sería por día o eso se cuadra con el maestro? Por metro cúbico de muro. Todo esto es por metro cúbico. Aquí lo dice metro cúbico de muro hecho. O sea que este es el precio del concreto que se gasta 1 metro cúbico de concreto simple. Estos 640 es aproximadamente algo arbitrario que yo estoy haciendo. Estoy diciendo que se gasta 80 kilos de acero por metro cúbico y le estoy poniendo un precio de 8.000 pesos. 150, vamos a ponerle precio a esto. Esto es acero, esto es mano de obra, esto es formaleta. Fíjate. Ahora, ¿de qué depende el acero? Tú sacas los cálculos. Eso fue lo que ustedes hicieron. Cuando hicieron el examen, midieron cuántos kilos de acero tiene una viga. Por ejemplo, la viga 103, si mal no recuerdo, viga de cimentación. Viga de cimentación 103. Es más, vamos a buscarla aquí. Yo la tengo. Cargas. Primer examen. No la tengo. Deme un minuto, yo creo que la tengo acá resuelto. Primer examen de civiles 2, no. Qué raro que no la tenga. Vamos a buscarla en el equipo. Solución. Ninguno de este año. ¿Alguien se acuerda de las cantidades? No, ¿verdad? Qué raro que yo no tenga eso. Ah, no, pero yo las tengo. No, no las tengo. Primer examen. Aquí está. Solución taller. Miren.
Vamos a buscar la viga 108. Viga 108 porque me sé el volumen. La viga 108 tiene 88.92 kilogramos. La viga 108 tiene 88.92 kilogramos. Y el volumen es 1 metro cúbico de concreto. O sea que esta viga en particular tiene 88.92 kilos de acero por metro cúbico. Fíjense que no estoy tan desfasado. O sea que si yo quiero hacer esta viga, por eso es que yo a ustedes les hacía hincapié en que ustedes me tenían que finiquitar el elemento. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer los análisis de precio unitario, yo tengo que preguntarle cuántos kilos de acero se gasta X cantidad de elementos. Entonces, esto es fundamental a la hora nosotros de hacer presupuesto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, la viga 108, que es la que tengo aquí, mire, 108 se gasta 88.92 kilogramos de acero. Ella tiene una longitud de 8 metros más 8 metros por el ancho que es 0.25 por el alto que es 0.50. Fíjense que me da 1. Es decir, ella tiene 1 metro cúbico de capacidad. Ella sola, tiene 1 metro cúbico de capacidad. Ahora busquemos otra. Busquemos la viga de cimentación 103. La viga de cimentación 103 tiene 91.54. Tiene 91.54 kilos. Ahora, ¿cuál es el volumen de ella? Más 7,05 es la longitud efectiva que tiene por 0.25 por 0.50. Esta es una viga que por metro cúbico tiene más acero. ¿Por qué? Porque este es el volumen de ella, metro cúbico. Si yo divido la cantidad, fíjense, más 91, bueno, aquí me va a dar error porque tengo texto y tengo más 91.54 kilogramos entre el volumen que es este, me va a dar más de 100. Fíjense, me va a dar 103 kilogramos por metro cúbico. Eso quiere decir que la viga 103 tiene más refuerzo por metro cúbico que la viga 108. Eso no es ni malo, ni bueno, ni regular. Eso es totalmente normal. Hay elementos que se refuerzan más que otros. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que si nosotros vamos a hacer el presupuesto y vamos a hallar los recursos de la viga 103, díganme. Karime, ¿por qué me llegas a esta hora? Buenos días, profesor. Buenos días, Karime. Porque no tenía fluido eléctrico y no tenía ni cómo avisarle. No hay fluido eléctrico donde tú vives. ¿Vives aquí en Sincelejo? Sí, señor, no tenía fluido eléctrico. Ya tengo fluido eléctrico y ya por eso pude avisarle a mi compañera para que me pudiera solicitar y avisarle que me diera acceso. Bueno, mira, yo no grabo las clases. Tú sabes que este Meet que es gratis no graba las clases, pero sin embargo yo estoy haciendo una hojita de Excel que de pronto te sirve de algo, ¿viste? Bueno, profesor, muchas Bueno, gracias. mire, entonces nos quedamos en la cuestión del examen. Fíjense, por eso es que yo hacía tanto hincapié en que ustedes tenían que finiquitarme el elemento. Finiquitarme el elemento es que ustedes me tenían que decir cuánto de acero y concreto tenía cada uno de esos elementos. Esos elementos. Entonces, fíjense, la viga 101 tiene 103 kilogramos por metro cúbico. Ojo, no es el acero total de la viga. El acero total de la viga es 91. Pero nosotros cuando estamos haciendo presupuesto tenemos que identificar la unidad del ítem. Acuérdense que en presupuesto nosotros tenemos básicamente unas 5 unidades. Metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, unidad y global. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esas 5? Metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, unidad y global. ¿Por qué la presupuestación se hace de esa manera? Eso tiene que ver con el sentido común. Si nosotros, perdón, si nosotros vemos un elemento, por ejemplo, la colocación de tubería,
que tiene tilde tubería, pero acuérdense que yo tengo problemas con las tildes. Aquí predomina la longitud. Ahí predomina la longitud sobre las otras dimensiones. O por ejemplo, las zanjas. Yo tengo una zanja que tiene de ancho 30 centímetros. De alto tiene 50 centímetros. Y de largo tiene 150 metros. ¿Cuál es de las tres dimensiones, cuál es la que predomina? La longitud. O sea que las tuberías y las zanjas se cuantifica por longitud. O sea, por metro lineal. Siempre y cuando la sección no cambie. Este punto 30 y punto 50 tiene que ser homogéneo. Y el diámetro de la tubería tiene que ser homogéneo, porque si cambia, entonces las cantidades cambian. Ahora bien, tenemos vamos a ponerlos en español. Pañete, para escribir la ñ. Pañete. Los pañetes normalmente, una pared de un pañete puede tener 4 metros de ancho, 4 metros de largo, digámoslo así, por unos 3 metros de alto, por 2 centímetros de espesor. ¿Cuáles son las dimensiones que alto? ¿Cuáles son las dimensiones que predominan? Predominan el largo y predominan el alto. Es decir, fíjense la diferencia. Por eso es que tenemos que nosotros identificar la unidad de ítem. Aquí predomina la longitud. Predomina metro lineal. Fíjense, tenemos dos. Imaginémonos ahora la zapata, una zapata. La zapata tiene 3 metros de largo por 3 metros de ancho por 1,20 metros de alto. Es un pilar, digámoslo así. Básicamente, estamos hablando de que las tres dimensiones son iguales. Es decir, aquí la cuantificación es por volumen. La cuantificación por volumen en presupuesto es metro cúbico. Fíjense, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico. Ahora, ¿cuándo tipificamos nosotros por unidad? Por ejemplo, cuando hay suministro. Vamos a suministrar aire acondicionado mini split de 12.000 BTU. ¿Quién de nosotros hace un mini split? Ninguno. Nosotros podemos hacer la zapata. Nosotros podemos hacer el pañete, hacemos la mezcla de mortero 1-4, hacemos el pañete y todo, la zanja la podemos excavar y todo, pero nosotros no hacemos mini split, nosotros compramos el mini split en la Olímpica y lo colocamos. Entonces siempre, normalmente estas unidades son suministro e instalación. Entonces un mini split te vale, de esta categoría de los buenos, te vale, pongamos, 1 millón de pesos. Te vale 1 millón de pesos. Vamos a ponerle signos pesos a todo esto aquí. Esto te vale suministro. La instalación te vale 200 y el transporte te vale 100. O sea que tú vas a cobrar 1.300.000. Vas a cobrar 1.300.000. Eso te vale el suministro. Entonces, esto es por unidad. Por unidad de suministro. Ahora, el otro elemento, global. Vamos a hacer un elemento que tiene varias unidades. Por ejemplo, vamos a hacer un baño. El baño tiene piso, que es por metro cuadrado. El baño tiene pared, que es por metro cuadrado. El baño tiene lavamanos, que es por unidad.
El baño tiene sanitario, que es por unidad. El baño tiene la red de tuberías, que es por metro lineal. El baño tiene cielo raso, que es por metro cuadrado. Es decir, te das cuenta que puede tener hasta columnas que se pueden considerar por metro cúbico. Es decir, solamente el baño tiene un compendio de metro cuadrado, unidad. Entonces, cuando hay esa mezcolanza, cuando hay esa serie, el baño se considera una unidad global. Entonces, dentro de los presupuestos, estas son las 5 unidades básicas con las que vamos a trabajar. Metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, unidad y global. Ellas se van a especificar de esta manera, cuando se vean de esta manera. Ahora, eso no quiere decir que cualquier APU diferente o típico, como por ejemplo un pañete que sea por metro cuadrado, nosotros, desde el punto de vista práctico y didáctico a nivel de educación, queramos hacerlo por metro cúbico, se puede hacer. En cambio, hay unidades que se prestan para hacerles los cambios de unidades, como por ejemplo las columnas. Las columnas cuando son muy delgadas se pueden hacer por metro lineal y las columnas cuando son muy gruesas pueden hacerse por metro cúbico. Las zapatas cuando son pequeñas se pueden hacer por unidad y las zapatas cuando son grandes se pueden hacer por metro cúbico. Fíjense. Los muros de contención, los muros hechos en concreto cuando son delgados, se pueden hacer por metro cuadrado. Pero ya un muro que pasa de 20, 25 centímetros de espesor normalmente se hace por metro cúbico. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a identificar. La identificación de la unidad no es tan relevante. Lo que ustedes tienen que saber hacer es sacar las cantidades por unidad de ítem. Es decir, en este baño, cuántos pisos por metro cuadrado, en la pared, cuánto se gasta de enchape por metro cuadrado, cuánto es el lavamano, bueno, aquí es uno, un sanitario, etcétera. Entonces, fíjense, esas son las consideraciones a tener presente nosotros de acuerdo a las unidades. Ojo, 91.54 kilos es la cantidad total de la viga, pero cuando hacemos el presupuesto, la viga por metro cúbico se consume 103. Tampoco es que estemos haciendo malo, simplemente de que estas unidades, ojo, y repito, estas unidades son cuando ya vamos a hacer la presupuestación. Entonces, a nivel de presupuestación, una obra consume recursos no de forma homogénea en el lapso de la obra como tal, sino de que ella va consumiendo más o menos de acuerdo a los requisitos. Aquí, por ejemplo, en los preliminares son actividades que el consumo de recursos es bastante bajo. Tanto es bajo en mano de obra como en recurso económico, como en recurso financiero. Es decir, el consumo de recursos en las actividades preliminares es bajo, pero viene y se dispara en la cimentación. Y ni qué les digo yo cuando viene la estructura. Cuando viene la estructura también se dispara. ¿Por qué? Porque en la estructura vamos a consumir digamos el 70 u 80% de la serie del concreto lo vamos a consumir en la estructura. En una estructura, en una edificación de X cantidad de pisos, la cimentación te puede consumir el 20% de los recursos de acero y de concreto y el otro 80% te lo consume la estructura. Es decir, todo lo que es columna, todo lo que es placa, todo eso te lo va a consumir en acero y en concreto. De pronto queda alguna esquila de un 1, un 2% en los andenes, en pasamanos, qué sé yo. Pero básicamente el 100% de la estructura del concreto reforzado se te la va a comer la cimentación y la estructura. Hablando de cimentación, la infraestructura del suelo hacia abajo y la estructura que es la superestructura o sobreestructura que es la que está del nivel de piso hacia arriba, es decir, columnas, placas, muros, etcétera. Entonces, aquí se te va a disparar el consumo de recursos. ¿Eso qué quiere decir a nivel presupuestal? Que como tú tienes, y esto es anticipado al proyecto, el proyecto todavía no ha comenzado, tú vas a comenzar a construir como por acá. Aquí, digamos, es el inicio.
Tú sabes, inicio. Tú le colocas fecha. Bueno, las actividades preliminares, yo las pienso comenzar, si estamos hoy a 23 de julio, las actividades preliminares las pienso comenzar el 15 de agosto. Dándole fechas. Vamos a aumentar un poquito el ancho aquí para que quepan las fechas. Le puse 5, vamos a ponerle 7. Ponerle 15 de agosto y vamos a cambiarle el formato. Formato de fecha. Ahí está. 15. Agosto es 08, ¿no? 2021. Ahí está. Este era el formato que quería. 15 de agosto. Vamos a comenzar, bueno, las preliminares se demoran 15 días. Vamos a comenzar la cimentación el 01/09/2021. Con fechas tentativas que tú vas colocando. En la cimentación me demoro un mes. O sea que todo el mes de septiembre me lo voy a comer haciendo la cimentación. La estructura la comienzo 01 de octubre 10/2021. Fíjense, esto es lo que tú se llama presupuestación. Ya tú comienzas a colocar fechas y comienzas a colocar esto. En la estructura me demoro 6 meses. Todo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea que yo el 1 de abril, abril es 04, ¿verdad? Del 2022 tengo que estar comenzando a hacer mampostería. Aunque aquí nosotros podemos comenzar mampostería junto con la estructura, es decir, hacemos el primer piso y luego hacemos la mampostería, pero para tener una idea aquí, mampostería, listo, hacia arriba, ahí tenemos, y negrita, listo. Entonces, ¿a dónde voy? Exagerada. Esta mampostería vamos a... Esta mampostería vamos a quitarle esta. Vamos a quitarle 3. Está muy grande esta mampostería. Vamos a ponerle ahí. Sin relleno. Ahora sí. Mampostería. Y vamos a ponerla aquí. Esta sí es que también es carita. Ya los últimos de los acabados. Vamos a otro color, este color, acabados. Todos. Entonces, hablando de presupuestación, si todo el presupuesto es un 100%, hablemos de los preliminares un 5%. Vamos a ponerle aquí centrado. Hablemos de que los preliminares te gastan un 5%. La cimentación te gasta un 15%. Estoy siendo un poco arbitrario, ¿oyeron? La estructura te gasta un 60%, no, un 50%. La mampostería te gasta en costo un 10%. No, esto... ¿Cuánto tenemos? 5, 20, 70. Faltan 20, van 70. Falta 20, bueno, aquí tenemos 20%. Listo. Entonces, hablando de presupuestación, esto es un poco arbitrario, ¿oyeron? Esto no todos los proyectos funcionan así, pero un proyecto en altura puede estar funcionando de esta manera. Esto es lo que se gasta un presupuesto. Ah, y los acabados, bueno, ya ustedes le ponen fecha. O sea, eso estamos hablando de que comenzamos 15 de agosto del 2021 y estamos terminando
15 de agosto del 2022. Vamos a ponerle aquí 15 de agosto, agosto 08 del 2022. O sea, un año completo. ¿A dónde apunto con esto? A que ustedes primero, para hacer este tipo de presupuesto, lo primero que tienen que discriminar qué son las actividades preliminares, cerramiento, localización de escapote. Fíjense que eso fue lo primero que nosotros hicimos al inicio del semestre. Cimentación, ¿cuáles son las partes de la cimentación? Solado, zapata. Esto lo discriminan ustedes en la estructura. Vamos a tener columna, vamos a tener placas, vigas, muros, machones, etcétera. En la mampostería vamos a tener levante de muro, vamos a tener pañetes, vamos a tener frisos, vamos a tener alfajías, vamos a tener pañetes por metro lineal, pañetes por metro cuadrado, levante por metro lineal, etcétera. Y en los acabados vamos a tener cielo raso, enchape de piso, enchape de pared, pintura, estuco, etcétera, que también eso es bastante costoso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gracia de todo esto que es que nosotros nos estamos anticipando. Fíjense, hoy es 23 de julio, nosotros pensamos comenzar el 15 de agosto, es decir, prácticamente 7 y 15 en 22 días. En 3 semanas estamos pensando en comenzar las actividades preliminares. O sea que para las actividades preliminares yo necesito los recursos de ¿qué? De tener la carpa, la cuadrilla para hacer el cerramiento, las comisiones topográficas que me van a hacer toda esta serie de elementos y planteo, perdón, el descapote y las excavaciones. Entonces, no es que va a llegar el 15 de agosto y yo voy a comenzar a correr como hormiguita arriera a buscar dónde compro la lona verde, dónde compro los listones, ni nada de eso, sino de que ya yo tengo que anticiparme. Por eso esta es la palabra mágica. Estimativo de costos que es anticipado al proyecto. Entonces, ahí es donde ustedes comienzan a anticiparse al proyecto. Ustedes saben entonces que el día 15 de agosto van a comenzar a hacer eso. Entonces, ustedes hablan con los dueños de máquinas, pilas, que yo el 15 de agosto necesito la máquina. El 13, el 12, el 13 de agosto ya esa máquina tiene que estar en obra. No trabajando, sino ya parqueada. Acuérdense que las máquinas de construcción que tenemos en nuestro medio son susceptibles a daño por falta de mantenimiento, por vejez, etcétera. Entonces siempre es bueno que las máquinas estén unos 2 o 3 días antes, que les hagan sus pruebas. ¿Para qué? Para determinar si están aptas para el uso. Porque es que si la máquina usted la necesita, fíjense, nosotros tenemos del 15 al 1, vamos a tener 15 días para hacer actividades preliminares. Y el 30 o el 31 de agosto es que va a llegar la máquina para hacerte las excavaciones y ese día se daña. Porque si tú miras el calendario del 15 al 1, hay unos 16 días. O sea, yo tengo 16 días para hacer las actividades preliminares. O sea, tengo para hacer 16 días cerramiento, localización, descapote, excavaciones, bodega, etcétera. Pero tú justo el último día es que te va a llevar la máquina. El 31 de agosto te llega la máquina. Te llega, entonces se le dañó el empaque de la no sé qué cosa. Entonces no sirve. Entonces esto comienza a atrasarse. Estamos hablando de tiempos, es decir, de programación, pero en el presupuesto cada vez que hay un atraso comienza a haber sobrecostos. ¿Por qué? Porque tú estás pagando costos administrativos de bodegaje, celaduría, el ingeniero residente que tienes ahí. Si tú programaste de que esta obra se va a demorar un año, ya no se va a demorar un año, se demora un año y 15 días más. Entonces son 15 días más de bodega, son 15 días más de residente, son 15 días más de tu tiempo dedicado a la obra. Y acuérdate que cuando tú contratas personal, no solamente tú tienes que pagar su sueldo, tienes que pagar sus liquidaciones de ley, sus vacaciones, sus cesantías, todo eso te lo voy a enseñar yo. Y eso trae consigo sobrecostos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser minuciosos en nuestra programación y en nuestra presupuestación. ¿Y para qué es un estimativo de costos anticipado al proyecto? Porque nosotros sabemos que el día 1 de septiembre del año 2021 vamos a comenzar a tener la cimentación. Es decir, vamos a comenzar solado, zapatas, vigas de cimiento y sobrecimiento. Y esos días necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos el acero figurado. Y no lo tenemos, pues lo compramos sin figurar
y lo figuramos en obra. Pero esto demora. Eso puede demorar, la figuración del acero de la cimentación puede demorar una semana, o sea, doblando el acero para que forme el aro de la zapata, el aro de la viga, etcétera. Necesitamos cemento y necesitamos todo el cemento, claro, cuantificado en los planos, Para eso ya tenemos la bodega hecha para guardar el cemento. Y por supuesto necesitamos los pétreos. Los pétreos que son arena y grava, la cantidad necesaria para hacer el solado, la zapata, las vigas de cimiento y el sobrecimiento. Ahora, ¿cómo mido yo esas cantidades? Por supuesto que usted tiene los planos estructurales y tú dices, bueno, yo me gasto 25 metros cuadrados de solado por 0.5 centímetros, por 5 centímetros, eso me da tanto. Entonces saquemos las cantidades de solado más 25 metros por, en ese momentico yo me voy para otro teclado, este teclado me vuelve loco, 25 metros cuadrados por 0.05 metros me está dando 125 metros cúbicos de solado. Las zapatas yo las cuantifiqué. Me voy a gastar 11.28 metros cúbicos de zapata. Listo. En la viga de cimiento me voy a gastar 8.39 metros cúbicos de viga de cimentación y en sobrecimiento me gasto X cantidad. Entonces, fíjense, 11 y esto más 11.28 más 8.39. Solamente me estoy gastando en concreto de 3.000 PSI 19.67 más 19.67 por 7, me tengo que gastar 140 bolsas de cemento. Este concreto solamente se gasta 4 bolsas de cemento más 1.25 por 4. Entonces me estoy gastando 5 y 140, 145. Vamos a suponer de que el sobrecimiento me gasto 10 más. Estamos hablando de 160 bolsas. O sea que yo para la cimentación, el día 1 de septiembre, tengo que tener 160 bolsas de cemento exclusivamente para la cimentación. Y normalmente yo juego con un 5 o con un 10% de desperdicio por vicisitudes, por inconvenientes, por accidentes, etcétera. O sea que normalmente tú no vas a comprar 260, puedes comprar a 170, 180 bolsas. ¿Por qué? Porque tú haces actividades paralelas. Es decir, por ejemplo, esto aquí no se ve, termina la cimentación y comienza la estructura, pero tú puedes hacer actividades paralelas. Es decir, la cimentación tú la arrancas, pero luego que tú haces las primeras zapatas, tú puedes comenzar a erigir columnas. O sea que tú también estás necesitando cemento y arena y piedra y acero para las columnas. Entonces, fíjate, el cemento, el acero, la cimentación se gasta, pongamos, se gasta unos 4.500 kilos de acero entre varilla de media y varilla de 5 octavos y varilla de 3 cuartos. Tú las debes tener en obra y la debes tener figurada. Acuérdate que la figura del acero, vamos a ver si tiene aquí la forma esta. Vamos a hacer esto. La figura del acero vamos a hacerla así. Y esto tienes que hacerlo en obra. Si no la compras figurada, porque tú también puedes, esa es otra, para ahorrar tiempo y almacenamiento y todo eso, tú puedes comprar el acero figurado. Lo que pasa es que el acero figurado es más costoso. Ahora, esto tiene un ángulo aquí de
Aquí estoy diciendo como un ángulo de 90, pero aquí esto es curvo, ¿vieron? Esto es curvo. Entonces, esta figura tienes que doblarla. Y no vas a doblar ni una ni dos, tienes que doblar como 1000. Imagínate, una zapata normalmente puede tener unos 25 a 30 ganchos de esto y tienes 10, 15 zapatas, estamos hablando de 1000 ganchos de esto. Estos ganchos o bastones son en varilla de media como mínimo 3 octavos, perdón, varilla de media 5 octavos o de 3/4. Entonces tienes que tener la maquinaria necesaria en obra para doblar y hacer este gancho de una varilla de media. Con una persona musculosa con palanca le hace el doblez. Pero ya una varilla de 5 octavos o de 3/4 para doblar este acero, yo a ustedes les mostré videos, ¿no? Les mostré videos de cómo son las dobladoras de acero. YouTube. Esos son máquinas dobladoras de acero en casa. Dobladoras de acero en obra. Esta es una. Vamos a ver si encuentro la que yo quiero. Figuración. Figurar acero en obra. Mejor. Porque siempre que uno busca algo, siempre ponen propaganda. Estas máquinas, fíjense, estas máquinas ya son industrializadas, pero esto lo pueden hacer nosotros podemos hacer los famosos perros. El perro es una F. Mire, vea, este es el perro, vea. Este es el perro, que es una F. Vamos a ver si muestran la F. Mira, aquí está la F. Ahí está. Esto es una F. Y tú haces los ganchos de esta manera. Y esto lo haces en la obra, mira. Todo esto lo haces en la obra, con la cizalla. O sea, lo que yo quiero decirles a ustedes es que ustedes pueden comprar el acero figurado o lo pueden hacer en obra. Lo que más se gasta en este es el famoso perro. Fíjense que es una F. Esto es una varilla de 3/4. Tiene que ser bastante, o sea, la varilla que vas a doblar, el perro tiene que ser más grande en diámetro al perro. Si vas a coger una varilla de media con una varilla de 3 octavos del perro, el perro es el que se doble la varilla, no. O sea, si tú vas a doblar una varilla de media, el perro tiene que ser de 5 octavos o de 3/4. Eso es lo que está diciendo, fíjate. La varilla del perro es más gruesa de la varilla que va a doblar. Entonces, todo esto ellos le llaman máquina. Ellos tienen esta placa, ellos la clavan encima de un tablón. El tablón es una tabla que tiene unos 5 o 6 centímetros de espesor y ellos colocan una serie de máquinas que son una serie de palancas y van doblando el acero utilizando palancas, porque el acero de 3/4, de 5 octavos es un acero grueso. Y cortan estas varillas, las cortan con cortadora. Compran la pulidora y le cambian el disco de pulir y le ponen disco de corte. Entonces, cortadora de acero eléctrica. Puede ser con cizalla o puede ser esta, ¿verdad? No, pero yo quiero ver el video. Esta la compras o tú la tienes manual, así, mira. El disco le da vuelta, tú colocas el acero y ella misma corta el acero como si fuera mantequilla. Ahí está. Por supuesto, tiene que hacerlo una persona experta y no está metiendo las manos ahí. Ellos miden. Esto comienza a girar. Pues queda mucha vuelta. El disco comienza a girar y comienza a cortar justo donde... Ahí está. Entonces, fíjense, la cortadora baja y comienzas a cortar. En vez de cortar este ángulo, cortas la varilla. Claro, esto también lo puedes hacer con ceguetas, pero te demoras medio día. Y también puedes hacerlas con cortadoras manuales, o sea, cortadoras esas que tú agarras y tú la cortas. También la puedes hacer cortadora manual de acero, que son estas. Vamos a ver si aparece. Esta es la cortadora manual. Vamos a ver si vemos un video mejor.
No, estas son industriales. Estas son las cortadoras manuales. Vamos a ver si muestran algún video de alguna cortadora manual. Ahí está. Esta que parece como un taladro, pero el tipo la agarra y va cortando la varilla, va cortando esa es la cortadora manual. No es esa que se baja, sino eso. Simplemente es una pulidora que tú le cambias el disco diamantado para cortar acero. Esas pulidoras son multipropósito, ellas cortan también concreto, cortan madera y todo. Simplemente lo que tienes que hacer es cambiar el disco. Entonces así vas cortando tus varillas de gran diámetro. Y las varillas de menores de 3 octavos, pues las cortas con cegueta. Esta es la pausa aquí. Listo. Esa es la gracia de presupuestar, anticiparse a todo eso. ¿Qué dudas o preguntas tienen? Por ahora no, profe. Bueno, listo. Entonces, para saber presupuestar necesitamos tener unas 5 claves. Déjenme coger un poquito de descanso, de aire, me estiro. Para nosotros saber presupuestar necesitamos saber 5 cosas fundamentales en la presupuestación: planeación, comunicación, manejo de recursos, manejo financiero y registro histórico. O sea, para usted saber presupuestar necesita saber esas 5 cosas. Planear. Se la voy a escribir aquí en grande, en la misma hojita. Así se la voy a escribir. Y esto para que jamás se les olvide. Esa es la palabra mágica. Anticiparse. Aquí la coloco, digamos, de forma como medio educada. Planear. La correcta planeación hace que el presupuesto sea más apegado a lo que se busca desde el principio. Palabras más, palabras menos es anticiparse. Y es anticiparse a todo lo malo. Vamos. A mí me encanta utilizar esta palabra. Pesimistas. ¿Alguien me está escribiendo algo? No. Porque suena un pito, suena un timbre. ¿Alguien me está escribiendo algo? Profe, la compañera Karim está intentando. Ah, ya Karim entró. Bueno. Yo sé que de pronto uno, en estos momentos, ustedes dicen, profesor, pero ¿cómo es que usted me va a decir a mí que uno tiene que anticiparse y ver todo lo malo? Claro que sí. Claro que sí. Planear es anticiparse y es anticiparse a todo lo malo que pueda pasar. Hay que ser pesimistas en cuanto a la proyección de los costos y de los tiempos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. Vamos a excavar la cimentación. Son 16 zapatas de 3 por 3 y la profundidad de desplante es 2 metros por 2 metros. O sea que el hueco es de 3 por 3 por 2 metros. Hay que hacer 16 huecos de eso. O sea, vamos a excavar la cimentación. Son 16 excavaciones para zapatas. De 3 por 3. La zapata no tiene 3 por 3 por 2. La zapata puede tener 3 por 3 por 70, por 80. Lo que pasa es que la profundidad de desplante, vamos a hacer la aclaración, de sub F es igual a 2 metros. ¿Vale? ¿Todos me entienden esa parte? Jóvenes, ¿se necesita un sí o un no? Sí, profe. O sea, la zapata no es que tenga 3 por 3 por 2, sino
3 por 3 y puede tener 60, 70 centímetros de espesor, pero la profundidad a la que va a ser excavada de 2 metros, o sea que el hueco va a ser así. Bueno. ¿Quién llegó tarde? Karime. Karime, ¿dónde estás? Aquí, profesor, dígame. Karime, ya tienes luz y tienes internet y tienes todo, ¿verdad? Sí, señor, dígame. Wi-Fi de 200 megabytes por segundo. Bueno, Karime, ¿en qué piensas tú como ingeniera civil para hacer esas zapatas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Te voy a poner de nuevo el cuadro. Esto. Vamos a excavar la cimentación. Son 16 excavaciones para zapatas de 3 por 3. Ahí está. DF Deep Foundation, 2 metros. Cuéntame, Karime. Profesora, máquina. La máquina. Si te das cuenta, los huecos son lo relativamente grandes para que quepa la cuchara de una retroexcavadora mediana o pequeña o de una pajarita. ¿Sabes cuál es la pajarita, verdad? Sí, señor. Exacto. ¿En qué otra cosa piensas, Karime? Pues lo primero, bueno, lo de la excavación. Segundo, material Que se saque. que se excava después para retirar el material excavado. Bueno, la misma máquina, si es una Señor, pajarita, tú sabes que la pajarita excava y ella puede llenar volquetas. O sea que dentro de los recursos que tú vas a utilizar dentro de la excavación, vas a utilizar máquina que excava y máquina de acarreo, así se llama específicamente. La pajarita técnicamente se llama retroexcavadora cargadora y es una máquina de excavación y llenado de volquetas. Y la volqueta es una máquina netamente de acarreo, es decir, que sirve para llevar y traer materiales. Para que ustedes lo sepan, la volqueta por sí misma no hace absolutamente nada. La volqueta siempre necesita de otra máquina para ser llenada, sea un cargador o sea una retroexcavadora. Eso que usted me está diciendo Profesor, Sí, dime. una pregunta con respecto a esos viajes, ahí cuando es material pues que ya se necesita es botar escombros y eso. ¿Cómo se hace para gestionar esos permisos Bueno, o dónde sería llegar llevar si el eso? material que tú vas a excavar es bueno, o sea, es un material que tú vas a reciclar o a reutilizar en obra, normalmente la parte de arriba, que es la capa vegetal, los primeros 20, 30 centímetros, eso es un material contaminado. Ese material tú lo botas. ¿Dónde lo botas? A través de las volquetas. Tú las gestionas con el relleno sanitario que queda para la salida de Chochó y tú simplemente vas allá, dices, yo voy a traer aquí unas volquetas llenas con material de cobertura, que en este caso es capa vegetal, y pues necesito disponer de eso aquí. Ellos te van a decir, claro, eso se lo pesamos, ellos entran la volqueta, de entrada te la pesan, y luego de salida, cuando está vacía, te la pesan. Entonces la diferencia en peso es la carga útil. Por cada tonelada tienes que pagar 50,000 pesos, ¿listo? Cuando te estoy poniendo una tarifa arbitraria, o sea, eso tienes que averiguarlo. Entonces tú, digamos, botaste 20 toneladas y a 50,000 pesos tienes que pagar 1,000,000 de pesos por todo lo que botaste. Eso es legal, ellos te dan un certificado y todo eso. Lo que hace la gente es de forma clandestina, te vas para la esquina del cementerio viejo central de Sincelejo, hablas con los boqueteros y te dicen, necesito sacar 50 viajes de escombro de mi obra. Ellos te dicen 100 o 20, tú dices no, 80, terminan peleando por 100. Ellos sacan el material y no tienes nada que ver dónde ellos lo botan. Normalmente lo que ellos hacen es revender ese material a otras personas por más barato, entonces ellos se ganan los 100 que tú le das más lo que ellos vendan por el material. Pero ellos disponen del material arbitrariamente según su consideración, a veces lo botan a orilla de alguna carretera, se van para algún lugar apartado, para algún paraje desolado y lo botan.
Eso es contaminar, eso es ilegal y eso no se debe hacer. Pero lo que sí legalmente se debe hacer es, si el material de cobertura que tú tienes está contaminado con materia orgánica, por ejemplo, esa capa vegetal, tú vas al relleno sanitario, hablas con ellos y tú pagas que te reciban el material. Ahora, lo otro, después de esa capa vegetal, o sea, tú vas a excavar 2 metros y los primeros 50 los botaste porque los otros 150 centímetros que quedan de excavación es un material de buena calidad, tú lo puedes reutilizar como relleno dentro de la misma obra y te ahorras ese costo. Si tienes que botar todo el material porque el material no sirve, pues ya sabes que está el relleno sanitario y tienes que pagar. O hay una que es fácil, que también es legal. Tienes un primo hermano que va a hacer una casa y necesita un relleno para rellenar un patio y tú vas donde el primo hermano y le rellenas el patio. Eso es legal. Porque tú no estás botando eso ni estás contaminando nada. O sea, son 3 opciones. La ilegal, que es que la boten en cualquier parte. La legal, que es que la botes en el relleno sanitario pagando una multa. Y la semi-legal, que es que el primo hermano te reciba eso en su casa. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, ¿terminaste tu afirmación? ¿La respuesta a tu pregunta es esa? A mi pregunta es esa. Ay, estamos hablando del proceso constructivo de la zapata, después de que se hace esa excavación. Exacto. ¿Qué otra cosa quieres agregar? ¿Qué otra cosa quieres agregar? Después hay que compactar ese terreno para después poder empezar a hacer la plantilla y luego la colocación del acero, Bueno, listo. el hormigón. Bueno, muy bien. Yo, como soy tan pesimista, ¿saben qué pienso yo? Lo voy a escribir aquí grande. ¿Están leyendo? Sí, señor. ¿Y por qué yo pienso eso? Porque es una situación que puede pasar. No estamos exentos de que pase. Exacto. ¿Y qué puse allá en rojo? Aquí ven. Pesimista. Exacto. ¿Quién me está hablando? Karime. Yo, profe. Miren. Mire, la construcción es un arte. Yo les hago una pregunta a ustedes. A mí me gustan estas clases, por eso es que yo adoro la construcción. Si yo le pregunto a ustedes, menciónenme un libro de estructuras. La Viran-Johnston es de estática, ¿verdad? De resistencia de material. Clairet, mencióname un libro de estática, de resistencia de materiales. Clairet, ¿te fuiste? Profe, el libro de resistencia a materiales, pero no me acuerdo de quién es. Bueno, la Viran-Johnston. Listo. Mencióname un libro de geotecnia, el de Rodrigo. De profesor Rodrigo. Mencióname un libro de hidráulica, hidráulica de canales abiertos, el Vente Show. Mencióname un libro de sanitaria, de este Carmona, Suárez Carmona, ¿eh? Un libro de mecánica de suelos, te puedo decir el primer libro que yo compré en mi vida, estaba en 7º semestre, se llama Ingeniería de Cimentaciones de Peck, Hanson y Thorburn. Es un libro rojo con negro. Yo tengo la primera edición, creo que va por la 3ª. Está el Software and Software, está varios libros y está el de Rodrigo. Es decir, si yo te menciono aquí, por áreas de la ingeniería, libros, tú me vas a decir varios. Por ejemplo, de suelos como tal, yo tengo uno que no está empastado, solamente tengo las hojas, se llama el Soils Behavior, el comportamiento del suelo. Eso es un libro que yo adquirí en fotocopia cuando yo comencé
y me creía geotecnista. Y me fui a estudiar a Bogotá geotecnia, me fui a estudiar una maestría en geotecnia y pues gracias a Dios yo me retiré de eso. Entonces, yo tengo ese libro, se llama Soils Behavior. También tenía, eso lo presté a un amigo y nunca me lo devolvió. Se llamaba el libro se llamaba Geología para Ingenieros, así se llama. Es decir, que si yo les digo a ustedes cada una de las áreas de la ingeniería, un libro, ustedes me lo mencionan, pero si yo les digo a ustedes, menciónenme un libro de construcción, ahí ustedes sí se ponen a pensar y me van a decir, profe, no hay. Cierto que los libros de construcción ni se conocen, ni son famosos, ni nada. Cuando yo llego a cualquier librería, sobre todo la librería nacional, porque en la Panamericana no existen esos libros. Cuando yo voy a la librería nacional o a cualquier librería de ingenieros, yo siempre me voy para el área de construcción, me voy para el área de estructura y comienzo a hojear los libros. Y cualquier libro de construcción, así yo no lo conozca, lo compro. Porque los libros de construcción son escasos. Yo les he mostrado a ustedes algunos libros. Yo los tengo aquí, que son todos los libros de construcción que yo he adquirido a lo largo de mi... Aquí están, mírenlos. Están viendo, ¿verdad? Está el Manual del Ingeniero Civil de Frederick Merritt, son 3 tomos, este es el tomo 1. Está Gerencia de Proyectos, aplicado a proyectos de construcción. Estos 3 fueron profesores míos del posgrado en la Universidad de los Andes. Este falleció, que fue mi asesor de tesis, Diego Echeverry Campos. Murió por una bala perdida. Gerencia de Proyectos Inmobiliarios. Control Integral de la Edificación. Interventoría de Obras. Proyectos. Tiempo, costo, programación y control de obras y construcción de edificación para diseñar. Este libro es buenísimo. Lo único malo es que este tipo es arquitecto. No tengo nada en contra de los arquitectos, oyeron, sino de que el enfoque es arquitectónico más que estructural. Trayectoria crítica, programación y control de proyectos de obra. Fíjense, este es de Civiles 2, este no es de ustedes. Gerencia de equipos para obras civiles y minería. Y listo. Estos son los pocos libros de construcción que yo tengo. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Que la construcción es un arte y es algo subjetivo. E infortunadamente, para la construcción se necesita algo que ustedes todavía no tienen y es la experiencia. Por eso mi consejo es que ustedes tienen que quemar el proceso de residente de obra. El proceso es este. Ustedes se gradúan, graduación, luego deben trabajar como residentes de obra al menos 2 años. Tengo ñ. Al menos 2 años. Entonces aquí graduación. Luego trabajar como residentes al menos 2 años. Y luego posgrado en lo que le guste, no en lo que haya. Lo que pasa es que esto es difícil en estos momentos. Trabajar como residente de obra al menos 2 años. Aquí me he comido 2 años. Vamos a cerrar aquí esto. Y posgrado. No en lo que haya. O sea que ustedes se gradúan, estamos aquí en julio. ¿Ustedes se gradúan cuándo? Ustedes el semestre que viene ven Civiles 2. O sea que ustedes se están graduando a mitad de año, ¿verdad? Del año que viene.
Sí, profe, por ahí. Bueno, vamos a suponer que con tesis, con pasantías y con todo ese poco de vaina, ustedes se gradúan en diciembre del año 2022. En enero de 2023 comienzan a trabajar en un pavimento. Comienzan a trabajar en un pavimento, luego se van para un acueducto, luego se van para una placa huella, luego se van para un movimiento de tierra, luego se van conmigo para el sur de Bolívar a trabajar ya en lo que sea. En fin, ustedes van a trabajar 2 años, o sea, todo el 2023 y todo el 2024. Ya ustedes en enero del 2025 tienen que saber que van a estudiar, porque es que hay un problema. Vuelvo contigo, Clairet. Clairet, una pregunta. Tú ahora mismo, ¿qué posgrado? Te ofrecen un abanico de posibilidades con posgrado. ¿Qué posgrado querrías estudiar ahora mismo, 23 de julio? Para que sea rico. Sabroso. Gerencia proyecto, profe. Bueno, listo. Clairet, vamos a apuntarte aquí. Clairet, tú eres familia de Julio Iglesias, ¿verdad? Tú no eres prima de Chabeli. Siempre te digo, lo que pasa es que tu apellido es Iglesia o Iglesias. Iglesia. Sin ese al final. Entonces tú no eres familia de Julio Iglesias, porque él sí termina en ese. Gerencia de proyecto, o sea, tú quieres ser lo que yo hice. Yo hice una maestría en gerencia de proyectos. Tú, Gabriel. Gabriel de la Osa. Gabriel. Gabriel. Bueno, Gabriel está dormido. Gregory. Profe, también en gerencia de proyectos o en estructura. Gregory Chona. Gregory, ¿tú eres de dónde? De aquí, de Cincelejo. Estructura y gerencia de proyectos. Valerie. Profe, a mí me interesa también la gerencia de proyectos. Listo, perfecto. ¿Alguien diferente a gerencia de proyectos? Lina. Vía o gerencia. ¿Pero vía desde diseño geométrico o vía de pavimento o las dos? Pavimento. Pero Lina, ven acá. En la Universidad de Cartagena, yo soy egresado de la Universidad de Cartagena. En la Universidad de Cartagena te dan una parte de diseño geométrico y diseño vial y te dan otra parte de pavimento. Cuando yo estudié en la Universidad de los Andes, había una especialización que se llamaba geotecnia vial, en donde solamente era el estudio de la infraestructura, o sea, del suelo, el mecanismo del comportamiento del suelo de los pavimentos, y creo que te diseñaban pavimentos. Pero eso sí, nada de diseño geométrico. Bueno, ¿alguien diferente a gerencia de proyecto y estructura? La línea de agua. Omar David Moreno. Omar, agua. ¿Agua Sí, como sí. recurso hídrico o agua como hidráulica y sanitaria? Hidráulica y sanitaria. Hidráulica y sanitaria, muy bien. Bueno, les voy a poner el ejemplo, fíjense. Ustedes ahora mismo que no se han graduado, que apenas son estudiantes, tienen esto en mente. Clairet quiere estudiar gerencia de proyectos, Gabriel de la Osa no estaba, Gregory Chona, estructura, gerencia de proyectos, Valerie, gerencia de proyectos, Lina Vía y gerencia de proyectos, y Omar Aguas. No estudia recursos hidráulicos, porque eso no sirve para nada. Estudia hidráulica y sanitaria, ojalá no me escuchen los de agua. Porque es que recursos hídricos, estudia cuencas hidrográficas, que el río hace esto, que eso no sirve para nada. Estudia mejor hidráulica y sanitaria, esa vaina sí da plata. Omar, Esa es la que, sí, esa es la que he tenido siempre en la cabeza. listo. Profe, y en la parte de geotecnia o estudio de suelo. Hombre, claro, si tenemos a Rodriguita aquí, María Pineda. La reencarnación de Rodrigo Gregorio Hernández Ávila. O sea, yo sé que esa parte es difícil porque ajá, nosotros la estamos dando y eso, pero a mí me interesa esa parte. No digas eso. Yo comencé a estudiar geotecnia. Y lo que pasa es esto, María. Le voy a dar las dos anécdotas antes de seguir con el ejemplo. Tenemos tiempo desde 9:30. Mire, cuando yo comencé a estudiar en la Universidad de Cartagena, la Universidad de Cartagena a ti te empeña primero en sacarte de la universidad.
Cada semestre tenía 4 materias. Si tú perdías 3 materias inhabilitables, te echaban. El primer semestre tú ves 4 materias. Ves dibujo, matemática, cálculo, humanidades, ves introducción a la ingeniería. Y lo que era dibujo, matemática y cálculo, si las perdías inhabilitables, te sacaban. Entonces yo comencé con 60 alumnos. Nosotros llegamos a hacer 6 o 7 u 8 al final en el último semestre. O sea que sacaron 52 alumnos en el lapso de toda la carrera. Los echaron. En séptimo semestre, que era un colador, en sexto comenzábamos a ver mecánica de suelos 1, lo que ustedes llaman geotecnia, que vemos la cuestión eso de los diagramas de fase, los límites de Atterberg, los ensayos y todo ese poco de vaina, y eso comienza a gustarle a uno. En el séptimo semestre ya vemos mecánica de suelos propiamente dicho, con fundaciones y todo eso, tanto que yo compré el libro ese de Peck, Hanson y Torbun, y nuestro profesor se llamaba César Pereira, y éramos 12 en el salón, nos tenía pitica corta, y eso era estudiar el SPT y toda esa vaina. Entonces fue tanta la emoción de estudiar geotecnia que yo me dije, voy a ser geotecnista. Cuando yo me gradué de la Universidad de Cartagena, yo comencé a trabajar como residente, inclusive comencé a trabajar con Rodrigo en la Nacional de Pinturas. El dueño de la Nacional de Pinturas, tío de Rodrigo. Rodrigo estaba haciendo ese edificio, yo lo acompañé, pero lo acompañé como 15 días. Luego vino alguien y me dijo, hay unos trabajos en Chalán y Colosó, yo me fui a trabajar para allá. Luego me fui para Bogotá a trabajar, en fin, y luego comencé a estudiar geotecnia en la Universidad Nacional de Bogotá. Esa vaina a mí no me gustó. No era nada de lo que me habían dicho ni de lo que yo había visto. Entonces a mí me decepcionó esa vaina y me salí. Al año siguiente me fui a estudiar a la Universidad de los Andes y terminé la maestría en gerencia de proyectos, que fue la que yo cursé. Esto me sirve de antesala para lo que les voy a decir. Cuando ustedes están ahora de estudiantes como Clairet, que quiere estudiar gerencia, como Omar, hidráulica, María Pineda, geotecnia, ustedes ahora mismo en la cabeza tienen eso que quieren estudiar. Clairet quiere estudiar gerencia de proyectos, Valerie gerencia de proyectos, Omar hidrosanitario, Gregory Chona estructuras y eso. O sea, ustedes ahora mismo quieren eso porque son estudiantes, porque la materia les gusta, porque sacaron 5 en el examen de Fabián Manota de gerencia de proyectos y quieren estudiar eso, o porque a María le fue bien con Rodrigo en geotecnia 1 y 2, sacó 5 en el primer examen, 5 en el segundo, y puso un nuevo récord en la Universidad de Sucre, sacarle 2 5 consecutivos a Rodrigo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces ella se llenó, se inspiró y quiere estudiar geotecnia. Es más, quiere reemplazar a Rodrigo cuando a Rodrigo ya lo jubilen. Ella quiere ser la nueva Rodrigo en la Universidad de Sucre. ¿Qué pasa? Cuando tú sales de la universidad con todos esos preconceptos, con todas esas ganas de estudiar y todo eso, y tú comienzas a ser residente de obra, y yo lo pongo aquí. Tú aquí, graduación, luego trabajas como residente de obra. Tú te das cuenta de que en la residencia de obra tú comenzaste a hacer pavimento. Por ejemplo, Omar, ¿qué apellido eres tú, Omar? Moreno Gutiérrez. Omar Moreno. Omar comenzó a trabajar conmigo en unas placahuellas en Chalán. Después se fue a trabajar otro pavimento con el socio mío a tal parte, y aquí hizo unas mejoras con Aguas de la Sabana, con la alcaldía y todo eso, de unos mejoramientos viales y todo. Y a Omar comenzó a gustarle el pavimento, el diseño de pavimento, el diseño de vía. Y él dijo, no joda, esta vaina es más bacana, me gusta más y todo eso. Pero él venía con el preconcepto de la Universidad de Hidráulica y Sanitaria. O sea, él iba a ser el nuevo John Feria. Pero resulta de que John Feria comenzó a alejarse y se fue acercando más a Fernando Jove del lado de los pavimentos y del lado de pronto de la geotecnia vial y toda esa vaina. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces a Omar comenzó a gustarle la vaina del pavimento. Y dice, no, hombre, ¿yo para qué voy a estudiar hidráulica y sanitaria? Esa vaina no me gusta. A mí me gusta el pavimento, me gusta las dovelas, cómo diseñan los espesores y toda esa vaina. Y él se va para la Universidad de Cartagena, o se va para la Universidad del Norte en Barranquilla y comienza a hacer un posgrado en, ¿cómo se llama? En pavimento. Vamos a poner el ejemplo de Gregory Chona.
él está con el cuento de estructura y gerencia de proyectos. Él se gradúa el año que viene en diciembre, si Dios lo quiere, y él comienza a trabajar con Bracamonte. Y se lo pone de asesor ahí en el, ¿cómo se llama? En el laboratorio, comienza a hacer los bollitos estoy poniendo un ejemplo, los bollitos del límite plástico, se lo lleva a hacer unos apiques al sur de Bolívar, comienza a hacer humedades, comienza a hacer los estudios de diseño de cimentación, a hacer las estratigrafías, comienza a hacer los estudios de suelo, y dice Gregory, no joda, esta vaina es la que me gusta a mí. Y resulta de que te vas 3 años con Bracamonte a hacer estudio de suelo y a mirar el comportamiento del suelo de unas laderas que son inestables porque hay que estabilizar unos taludes en Bucaramanga y te están pagando buena plata por el ser residente allá y estás estudiando, estás conociendo el comportamiento del suelo, cómo son todas esas vainas, y tú dices, ¿qué estructura, ni qué gerencia de proyecto, ni qué vaina de esa? Yo me voy a dedicar a la geotecnia. Pero fíjate tú, ¿cómo fue la vuelta? Tuviste el preconcepto en la universidad y eso fue lo que tenías en la cabeza. Pero luego cuando saltaste al profesionalismo aquí, en esta parte de trabajar como residente, te diste cuenta, y eso es lo que voy a colocar ahora aquí. Y lo voy a colocar en rojo. Te diste cuenta lo que realmente querías. Y aquí es donde te das cuenta tú realmente lo que querías. Entonces ya tú estudias el posgrado que te guste, por eso lo pongo en lo que te guste, no en lo que haya. ¿Sí se dan cuenta? Y sí me doy a entender que ustedes ahora mismo quieren estudiar geotecnia, gerencia de proyectos, estructura. Absorbe su conocimiento. Entonces esa es la vuelta que hay con eso. Pero resulta que cuando ustedes saltan al profesionalismo, a trabajar como residentes, ya como ingeniero civil titulados, se dan cuenta de la maravilla que es otro tema de la construcción, otro tema del ámbito de la ingeniería, porque es lo que les gusta. O sea, realmente ustedes estaban confundidos, estaban absortos, es decir, hay 50, ¿qué les digo yo? Motivos por el cual ustedes pueden cambiar. Entonces, ese es mi consejo. Por eso ustedes tienen que quemar el tiempo como residente. Ahí es donde ustedes van a coger el bagaje, el roce, el mando con el oficial, el mando con el ayudante. Imagínense un momento, María Pineda. Activa el micrófono, María. Digan. María, yo te contrato a ti como residente. Vamos a fundir una 7ª placa de un edificio de 8 pisos, 7 pisos. Allá arriba te vas a encontrar con 4 oficiales y con 25 ayudantes y eres la única mujer. Y el ayudante más chiquito mide 1,85. Y todos ellos están haciendo mal, no están vibrando el concreto, no están haciendo las cosas bien, están golpeando la formaleta, el concreto lo están echando aguado y yo no estoy por ahí presente. ¿Qué haces tú? Estás sola con 25 ayudantes, 4 oficiales y un maestro de obra. Hay 30 tipos alrededor tuyo. En un 7º piso, estás 7 por 3, 21, estás a 25 metros de altura. Lo que yo haría. ¿Sí? Son las 2 de la tarde, hace 38 grados de temperatura y están fundiendo concreto en la placa. Y están haciendo las cosas mal. Están haciendo un mal trabajo. Okay. Pues el concreto está aguado, están golpeando la formaleta, el hierro lo están pisando, están tomando agua de bolsita y están tirando la bolsita encima del concreto. Y el maestro está fumando por allá atrás, no le está parando bola a las cosas. Y hay una sola gritería hay 25 micos allá dando vueltas. ¿Qué haces tú, María? Pero en ese caso yo no tendría la autoridad, no estando usted.
Te estoy preguntando, ¿qué harías tú? Pues, o sea, yo impondría el orden, ¿Cómo? porque según yo impondría el orden. ¿Cómo te le Yo enfrentas sé tú que, a, cómo te le enfrentas tú a 25 ayudantes de la construcción, que es más chiquito WhatsApp esa? Y es así. Mire, señor, hágame el favor, ¿cómo te le enfrentas tú? pues, si no me hacen caso, ¿Qué haces? ¿Paras la obra? suena arrogante, pero yo la verdad es que yo tomaría medidas extremas y lo despediría, por decirlo así. Ajá, los despides, todos ellos se van y queda la placa mocha. ¿Cómo la terminas? No, o sea, no los despido a todos, pero yo pienso que pues un buen jefe se caracteriza por tener buena comunicación con sus empleados, ¿no? Sí, por eso te estoy preguntando, ¿qué harías? No me has respondido. Ajá, hablaría con ellos primero, o sea, les impondría que ese no es su trabajo, que hagan bien su trabajo. Hablaría, pues en muchos casos los obreros le hacen, o sea, le hacen caso, para que la redundancia, al maestro de obra. Hablaría primero con él, como Exacto. El primer error que casi cometiste siempre, ya lo resarciste. Tú no tienes por qué hablar con obreros. Hay una cadena de mando. Residente, maestro, oficial, ayudante. Usted se va con el maestro y te le dice, bueno, vamos a hablar aquí qué es lo que es. Esta vaina la están haciendo mal hecha. El concreto está muy aguado, bájenle el agua, hagan esto, eviten que el sucio, etcétera, y usted da sus órdenes. Si esto sigue, usted dice, vamos a parar un momento, vamos a organizarnos bien y usted organiza y da las órdenes. Cuando ya en extremo se van las cosas y siguen así, comienza a tomar medidas. Pero usted comienza a tomar las medidas desde mucho antes. Fíjate que ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en geotecnia, ni en construcción, ni en matemática, ni con Fernando Joven, nadie te enseñó a hablar con el maestro, nadie te enseñó a cómo tenías que dirigirte al oficial y nadie te enseñó a 35, 38 grados de temperatura, a 25 metros de altura, cómo dirigirte a 30 tipos allá fundiendo concreto. ¿Cierto que ninguna materia te enseñó para eso? ¿no? Exacto, eso es construir. Y eso no Tengo te lo una enseño. pregunta. Por ejemplo, Dame 30 segundos, Gabriel. Cuando te pregunté no me respondiste. Entonces, María, fíjate que la cosa es difícil. La cosa no es tan fácil. Entonces tú cuando llegas a ese punto, tú te das cuenta, no joda, yo sirvo para esto. Yo tengo donde mando, yo tengo esto me gusta a mí, el concreto, que pringa el concreto, te coja en el ojo y todo eso te gusta a ti. Entonces tú cambias la geotecnia por construcción. Fíjate, pero ¿por qué? Porque ya tú comienzas a tener roce, comienzas a tener bagaje, ese bagaje te retroalimenta a ti y te llena de experiencia. Entonces ya tú sabes que para la próxima placa que vayas a fundir no vas a cometer los mismos errores que cometiste con esta. Ya tú tienes unas canecas predispuestas en cada sitio estratégicamente para que la gente arroje su bolsa. No vas a fundir a las 3 de la tarde porque el concreto se cuartea. Tú tratas de comenzar a fundir a las 5 de la mañana para que a las 10 de la mañana, que todavía hace fresco, el concreto se mantenga. Ahora, si dado el caso, fundes en la tarde, tú haces unas pausas activas de 2-3 minutos. ¿Sabes cómo te ganas tú a los obreros de la construcción? Hay una palabra mágica: guarapo y pan y Coca-Cola. Compra 3-4 litros de Coca-Cola, compra 10 bolsas de hielo y cómprate 5 o 6 bolsas de pan, de esos de 200 pesos, de esos que están así. Y reparte pan con Coca-Cola, esos tipos te alabarán. Te ganas el cielo con esos tipos. Consigue una pimpina limpia, por supuesto. La llenas con 10 cubetas de hielo, 10 tablas de panela y le echas agua a esa vaina y esos tipos te lo van a agradecer. La pones en una sombrita. Tú cuando estés en la mitad de la fundida, bueno, vamos a parar 5 minutos. Para 5 minutos, el concreto no se va a endurecer en 5 minutos. Te lo llevas a toditos para el rincón allá, los hartas de guarapo, los hartas de pan y los hartas de Coca-Cola. Al final de la obra, doctora, que pase bien, doctora, venga, yo la acompaño para que coja la moto, para que coja, te acompañan y te protegen, porque te lo sabes ganar o te lo ganaste. Fíjate, esa es la clave. La clave de la entrada al corazón del trabajo de la construcción es el pan y la Coca-Cola. Jártalos de pan y jártalos de Coca-Cola, los tendrás felices.
Eso se llama experiencia. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? A ti de pronto esa parte te gustó más que la misma geotecnia. Ahora, no estoy diciendo que la construcción es pan y gaseoso, no. Sino es saber mandar, saber dirigir, saber hacer, saber coordinar, saber todo esto, ¿dónde está? Esto, anticiparse, denme un minuto. Ya te llamo en 10 minuticos, ¿viste? Necesito hablar contigo. Es anticiparse y todo eso. Entonces, fíjense, planear es anticiparse. Eso es lo que necesitamos nosotros. Ahora sí, Gabriel, cuéntame. Pero lo que pasa, por ejemplo, cuando los obreros no tienen el rendimiento que se espera, por ejemplo, están haciendo un muro de contención y uno estima que se van a demorar, por ejemplo, 2 días y se demoran 4 o 5 días. Los días excedentes les toca pagarlo al ingeniero residente. No, el ingeniero residente no tiene por qué pagar eso y además eso no es problema tampoco de residente. Eso es coordinado con el contratista. Lo que pasa es que, ¿por qué no rinden? Porque los rendimientos fueron superlativos. Lo que pasa es que a veces los presupuestos se inflan de manera tal que los rendimientos son absurdos. Por ejemplo, tú me dices a mí, con toda la experiencia que yo tengo, tanto en edificios como en viviendas y todo eso, yo nunca he podido fundir más de 5 columnas por día. A veces la gente dice, no, pero es que esas columnas son delgaditas. Mire, una columna de 25 por 25 tiene el mismo trabajo que una columna de 80 por 80. El mismo trabajo, la misma colocación de la formaleta, el mismo aplome, el mismo trabajo, el mismo trabajo. La única diferencia es que cuando fundes el concreto se llena más rápido la de 25 por 25 que la de 80 por 80. Pero el trabajo de colocar el acero, el trabajo de alinear la formaleta es exactamente lo mismo. Entonces la gente se confunde pensando que como es más delgadita rinde más. Yo no he logrado más de 5, una vez logré porque estaba bastante inspirado, 5 columnas fundidas y terminadas en el lapso de un día. Es decir, yo armo las formaletas en el lapso de la mañana hasta la 1, suspendo para almorzar, reinicio a las 2 y de 2 a 4 fundo. O sea, esas 2 horas restantes yo comienzo a fundir. Y listo, tengo mis 5 columnas fundidas. Al día siguiente quito la formaleta, vuelvo a armar otra vez las 5 y vuelvo a fundir. Es decir, que si yo tengo 15 columnas, las armo en 3 días. Esa es mi programación. Pero si viene un Superman a decirme, yo fundo 10 columnas por día, tú las puedes fundir, pero necesitas el doble de equipos y el doble de cuadrilla. Ahora te hago una pregunta. En total son 15 columnas y tú consigues 10 formaletas. El primer día armas 10 formaletas y fundes. El segundo día tienes 10 formaletas, pero nada más puedes fundir 5. ¿Qué haces con las 5 formaletas restantes? Bailas. Tienes que pagar stand-by o tienes que devolverlas. O sea, vas a perder plata. Tú proyectas en tu presupuesto los costos y las duraciones de acuerdo a tus propios rendimientos. Por eso a mí cuando un oficial me dice, yo pongo 500 bloques en un día, está loco. Porque un oficial pone entre 150 a 200 bloques bien puestos, bien aplomados por día. Ahora, 1 metro cuadrado de muro, ¿cuántos bloques tiene? 12.5. Si tú divides 200 bloques más 200 entre 12.5, te da, espérate un momentico, más 200 bloques entre 12.5 te da 16 metros cuadrados. O sea que un oficial te pone entre 16 a 18 o 20 metros cuadrados de muro bien aplomado, bien erigido, bien. Ahora viene un loco de esto y te dice, yo pongo 500 bloques entre 12.5 te da 40 metros cuadrados. O sea, Batman, Superman y Robin te lo ponen en un día, pero eso sí te lo van a poner todo torcido. Entonces a eso voy. Tú tienes que hacer las proyecciones y hacer su presupuesto con base en unos cronogramas y sobre todo en unos rendimientos factibles, asequibles y aterrizados. ¿Para qué? Para que los costos se mantengan dentro de los parámetros preestablecidos. Por eso es la palabra mágica, vuelvo y de nuevo,
estimativo de costo que es anticipado. Tú no te puedes equivocar en el estimativo de costo. Y una de las ayudas para el presupuesto es la planeación. Tú tienes que saber planear. Si te viene un bendito loco de eso a decirte que te pone 500 bloques por día, tú tienes que diseñarlo porque tu experiencia te dice que nadie pone 500 bloques en un día. Bueno. ¿Qué otra pregunta? Contestada, Gabriel. Sí, señor, gracias. Bueno, nos vemos el miércoles, ¿oyeron? Vamos a dejar ahí que tengo clase ahora de Civiles 2, de 10 a 12. Entonces, María, espero que no vayas a cambiar tu pensamiento de geotecnia ni nada de eso. Eso fueron ejemplos.